Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, comentaros que hoy seré yo la que dé esta rueda de prensa, puesto que el doctor Simón se encuentra unos días de merecido descanso. Sin más, pasamos a trasladar los datos que nos han sido comunicados por las distintas comunidades autónomas. El dato de los casos diagnosticados en el día anterior asciende a 3.023 casos, lo que supone una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 247,66. Por otro lado, en cuanto al número de fallecimientos en los últimos 7 días, ascienden a 207. Continuando con el número de pacientes ingresados por COVID, son 9.044, en UCI 1.157 y esto supone un porcentaje de camas ocupadas por COVID del 8,5%. Continuamos con los datos relacionados con la realización de pruebas diagnósticas de PCR, como viene siendo tradicional informar. Decirles que en la semana del 4 al 10 de septiembre se han realizado un total de 631.238 PCRs, lo que supone una tasa mayor de 1.342 por 100.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de que nos movemos en cifras de en torno a 90.000 PCRs al día. Por resumirles un poco la situación a nivel internacional, comentarles que Estados Unidos sigue a la cabeza de casos identificados, superando ya los 6,5 millones, y que en los países de nuestro entorno se viene apreciando también un ligero incremento de los casos. Así que, sin más, si les parece, comenzamos con las preguntas. Sí, decid vuestro nombre y medio, si puede ser. Hola, buenas tardes. Soy Sara Becerro, de Es Radio. ¿Isabel? Sara Becerro. En primer lugar, yo le quería preguntar por los datos que hemos conocido hoy de la Comunidad de Madrid. El último informe de la comunidad cifra hoy en 33 los fallecidos en las últimas 24 horas, que además esto significaría el dato más elevado desde el pasado 13 de mayo en cuanto a fallecimientos en la comunidad. Nos gustaría saber qué valoración hacen de este dato y si les preocupa. Y también, por otro lado, me gustaría interesarme por las PCRs, que parece que finalmente sí se van a realizar en Canarias, tanto en origen como en destino. Y es que el pasado mes de junio Fernando Simón dijo que este tipo de PCRs eran inviables tanto por tiempo como por necesidad de material, así como también que esto no evitaba los contagios, la difusión del virus. Me gustaría saber si el Gobierno ahora ha cambiado de opinión o si no se ha tenido en cuenta la opinión del portavoz de Fernando Simón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara, por tu pregunta. Comenzando por la primera, que hace relación a los fallecimientos en la Comunidad de Madrid. Nosotros aquí aportamos tradicionalmente los datos de los últimos 7 días. Cualquier dato de un único fallecido, por supuesto, es una pérdida irreparable que hay que lamentar y hay que trabajar para seguir disminuyéndolo, ¿no?, en todas las comunidades autónomas, no solo en la de Madrid. Y con respecto al tema de la PCR, sepan ustedes que la opinión del doctor Simón siempre es tenida muy en cuenta. Comentarles que se está en estos momentos debatiendo y trabajando sobre cuál es el método ideal para aplicar. Y adelantarles también que ya no solo hablamos de PCR, sino que entran en juego otras posibles pruebas diagnósticas que hay que analizar con calma, porque es un tema en el que queremos ser especialmente prudentes, haciendo una validación técnica de todas las pruebas, pero que no sería descartable incorporar otras pruebas que no son PCR. Por ejemplo, las pruebas de antígenos, etcétera, pero todavía estamos en proceso de validación técnica. Eso me gustaría recalcarlo mucho. Hola, buenas tardes. Belén Ramasa, del diario.es. Mire, le quería preguntar, no tengo los datos de hoy, pero en Girona han recomendado no salir a la calle a sus ciudadanos, salvo extrema necesidad, y Madrid, al menos el viernes, tenía más incidencia que Girona. ¿Por qué no se hace esa recomendación? ¿Por qué no se nos hace esa recomendación a los ciudadanos de Madrid y así a los de Girona? Gracias. Desde el Ministerio somos profundamente respetuosos con las decisiones que se toman desde las comunidades autónomas, a quien les compete, además, en
en relación con el control de la pandemia. Sí que en el caso de Girona comentarles y hacer un llamamiento a la ciudadanía que cuentan con todo nuestro respaldo, como no podía ser de otra manera. Creemos que en estos momentos sí que es muy importante hacer medidas muy precisas, a veces nos referimos a ellas como quirúrgicas, pero muy contundentes, por lo que sí que le pedimos a la ciudadanía que de alguna manera tenga cumplimiento con las recomendaciones y medidas que se están adoptando. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Delgado, de Datadista. Le quería preguntar dos preguntas sobre los test. En primer lugar, hoy el Ministerio ha publicado los datos actualizados del número de test realizados en la última semana y tengo la duda de saber si los datos de los test PCR es la fecha de realización del test o la fecha de comunicación al afectado. Y si es posible conocer el tiempo estimado entre la fecha de realización de la prueba y la fecha de comunicación al afectado por comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, le quería preguntar por los test de antígenos que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene previsto empezar a utilizar. No sé si el Ministerio tiene previsto aprobar algún tipo de instrucción o recomendación para su uso, porque estos test, si no recuerdo mal, creo que en abril el Ministerio quiso comprar algunos test que después se devolvieron porque no superaron las pruebas. ¿Estos test sustituirán a las PCR como prueba principal? Gracias. Pedro, ¿verdad? Antonio. Muchas gracias, Antonio. Pues en la línea de lo que comentaba antes a Sara, por fortuna, ¿no? Hay un importante esfuerzo de desarrollo tecnológico y científico de nuevas pruebas diagnósticas que nos aporten siempre un plus más de sensibilidad, especificidad, comodidad en cuanto a la recogida de muestras. Y en este Ministerio se constituyó un grupo de trabajo recientemente con el Carlos III, y a través de este grupo pues se están haciendo procesos de validación de test. Se cuenta además con datos proporcionados como algunas comunidades autónomas que han hecho sus propias validaciones y nos encontramos en este momento de debate, ¿no? Y de decisión. Cualquier decisión se va a tomar sin ninguna duda a nivel técnico y con el máximo rigor científico. Con respecto al resto de datos que quería que te proporcionáramos, si te parece, al finalizar la rueda ya a través de las compañeras de comunicación lo hacemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aritz Parra, de la agencia Associated Press. Yo quería preguntarle, como no hemos recibido los datos, no sé si nos puede dar el número total de casos confirmados que tiene desde el inicio de la pandemia, para poder hacer el cálculo con respecto al último dato que teníamos del viernes. Y que no sé si nos puede caracterizar un poco de dónde salen los últimos contagios. A principios de verano estábamos hablando de temporeros, luego se habló del ocio nocturno, ahora estábamos hablando del entorno familiar. No sé, es la vuelta de vacaciones, que nos caracterice un poco cuáles son los tipos de casos que se están dando. Y luego quería preguntarle durante muchas semanas se nos ha explicado el aumento de casos por una capacidad mayor de hacer test y que España estaba haciendo muchos test y estaba detectando muchos asintomáticos. Sin embargo, las cifras de hospitalización y de ocupación de UCIs, que son unas cifras mucho más objetivas de cómo está la pandemia y más comparables con otros países, sí que nos sitúan al frente a nivel europeo. Incluso países que están teniendo un segundo brote de forma importante como Francia, pues no están teniendo las mismas cifras de hospitalización. Entonces quería saber a qué lo achacan y qué es lo que se está haciendo en España para que estemos llegando a estos. Y si es también preocupante el nivel actual de ocupación de UCIs, sobre todo. Gracias. Muchas gracias, Aritz. Empezamos por la primera pregunta, tenía que ver con el número de casos totales. El informe va a estar disponible en la web, si no lo está ya, lo estará durante el transcurso de esta rueda de prensa, a no ser que haya habido algún problema técnico. En cuanto a la pregunta sobre dónde salen los brotes y cuál es el perfil o la caracterización de los casos, es cierto que en un momento dado hubo bastantes brotes que se iniciaron, ¿no?, vinculados
a temporeros, ¿no?, a trabajadores agrícolas que se movían de una ciudad a otra. Se ha hecho un esfuerzo tremendísimo por parte de las comunidades autónomas y del propio Ministerio, celebrando consejos interterritoriales específicos para abordar esta temática de forma conjunta con Agricultura, y parece que es un tema sobre el que, por supuestísimo, no se puede bajar la guardia, pero que se empezó a controlar bastante. Con respecto al número de casos vinculados al ocio nocturno, es cierto que, sin ser los más numerosos, sí que eran los que involucraban a mayor número de afectados, ¿no?, y además con unas características muy concretas. Durante prácticamente todo el verano, si atendemos a un ámbito de aparición de los brotes, es cierto que como brotes más numerosos son siempre los del ámbito familiar y social, las pequeñas reuniones de amigos donde nos relajamos, ¿no? Ahora, este concepto nuevo que hemos acuñado en las últimas semanas de las no fiestas. Con todo, a final de semana, el jueves o el viernes, aportaremos información más detallada sobre los brotes que te permitirá hacer una mejor caracterización de los casos. Ay, perdón. Mira, Aritz, esa pregunta es muy interesante porque efectivamente coincido contigo en que los datos de hospitalizaciones, tanto en hospitalización convencional como en UCI, probablemente sean los que menos cambian los criterios, aunque es cierto que los criterios de ingreso actual puede que en algunas comunidades autónomas sean bastante más laxos de lo que lo fueron en marzo y abril. Pero es importante tener en cuenta lo que dices, porque efectivamente tenemos que observar otros indicadores que no son solo la incidencia acumulada. La incidencia acumulada, sin ninguna duda, el número de casos como un indicador aislado nos podría llevar a una idea de pensar que en algunas comunidades estamos en la misma situación o peor de lo que estuvimos en marzo, ¿no?, cuando está claro y es patente que esta disparidad de las cifras se debe a la identificación de un mayor porcentaje de los casos que se realiza ahora en comparación con las fechas de primavera, donde probablemente solo se diagnosticaron en torno al 9 o el 10% de los casos. Si hacen la comparativa, efectivamente, de las tasas de hospitalización, igualmente se puede comprobar que la situación no es comparable a la de la primavera en cuanto a nivel de capacidad asistencial, etcétera. No obstante, por supuesto que nos preocupa no solo a nosotros, sino también a todas las comunidades autónomas, ¿no? Estamos empeñados en que cualquier incremento, aunque haya una desaceleración de estos indicadores, nos indica que tenemos que seguir trabajando para controlar la transmisión de la infección. Hola, buenas tardes. Elena Sevillano, del País. Esta mañana el jefe de enfermedades infecciosas de un hospital catalán ha informado de que hay 4 casos confirmados de reinfecciones. Y en uno de esos 4 casos, además, se trata de una persona que la segunda vez que se ha infectado aparentemente está más grave que la primera. Quería saber si conocen detalles de estos casos y si nos puede ampliar algo sobre ello. Y, en segundo lugar, le quería preguntar por la variabilidad tan grande que hay en la positividad, en la tasa de positividad de las PCRs. Veo en el informe de hoy que hay comunidades con un 2% y otras, como Madrid, con un 20%, 10 veces más. También le quería preguntar qué significa esto y si, viendo esta tasa de positividad en Madrid, podemos decir que la epidemia está descontrolada en esta comunidad. Gracias. En primer lugar, ¿no?, en cuanto a estos 4 casos que posiblemente se están investigando si pudiera tratarse de reinfección, pues desde el Ministerio nuestros técnicos están en contacto, están siguiendo y aplicando protocolos, ¿no?, para ver si efectivamente se podría tratar de esta situación, que no deja de ser una situación bastante excepcional, ¿no?, como hemos visto a nivel mundial en el curso natural de la infección. Por otra parte, en cuanto a la positividad, efectivamente hay porcentajes bastante distintos entre las comunidades, algo que nos lleva al debate y a la reflexión conjunta con las comunidades.
Algunas veces hay explicaciones bastante fáciles, ¿no?, que tienen que ver con brotes concretos y actuaciones de cribado muy dirigidas a poblaciones donde se sabe que el virus circula, y es uno de los motivos de debate y de trabajo tanto en las comunidades autónomas como en el Ministerio, en el seno de todo este trabajo conjunto que se realiza tanto a nivel técnico en la ponencia de alerta como en la Comisión de Salud Pública y en el propio Consejo Interterritorial. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, por lo mismo que le pregunto a mi compañera sobre las reinfecciones, ¿hay alguna información científica ya sobre reinfecciones? También quería preguntarle que hoy han arrancado, si no me confundo, el ensayo clínico de la vacuna de Cantabria, si se sabe cómo están yendo estas primeras vacunas y cómo lo están recibiendo los pacientes. Y, por último, sobre los test de saliva que han adquirido varios gobiernos autonómicos, si el resultado es positivo, si Sanidad lo va a equiparar a un positivo de una PCR. El test de saliva, ¿te refieres más a la toma de muestra? Yo creo que a la técnica, ¿no?, que sea PCR o antígeno. Me imagino que te refieres a PCR en saliva o antígeno, que hay casi todas las modalidades, ¿no? Antígeno también en la muestra de sudado con la que se viene trabajando de forma habitual. Como te decía, estamos intentando, tanto en el seno de este grupo de trabajo como de las comunidades autónomas, estar perfectamente al día, ¿no?, de cualquier prueba diagnóstica que pueda suponer una ventaja y que pueda ser incorporada al proceso diagnóstico de esta infección y valorar incluso incorporarla a los protocolos, etcétera, pero todo con mucha calma porque no queremos dar ningún paso en falso. Y me preguntabas también sobre los ensayos clínicos de la vacuna. Yo ahí simplemente recalcar, ¿no?, que estamos haciendo una compra de vacunas que no es de una única vacuna, sino que se trata de un portfolio con varias vacunas y que lo hacemos en el marco de una estrategia europea porque queremos que se haga con todas las garantías de seguridad. Debe prevalecer sobre todo la seguridad de las nuevas vacunas. El desarrollo concreto del ensayo, obviamente los resultados no los vamos conociendo en el día a día, sino que tienen sus propios protocolos muy exigentes a nivel de Unión Europea sobre el desarrollo y la comunicación de resultados. ¿Y sobre si hay alguna información científica ya sobre la reinfección? En el informe, en la información científico-técnica que puedes encontrar en la página web del Ministerio, se va actualizando este tema de manera continua, ¿no?, porque es un tema que preocupa bastante y que obviamente todos tenemos la atención puesta ahí. Pero sí que hay que recalcar que en cualquier caso se habla siempre de situaciones sumamente excepcionales si tenemos en cuenta los millones de casos que a nivel mundial ya hay en el mundo. Si no hay más preguntas, finalizamos aquí la rueda de prensa. Gracias.